Cuando observas la oxidada superficie marciana a través de fotografías, sería comprensible que pensaras que Marte es un lugar de absoluta quietud. Paisajes planos y polvorientos que se extienden en todas direcciones, con nada más que algunas rocas dispersas y el silbido lejano del viento para romper esa sensación casi aplastante de soledad. Pero si te quedas un rato en este mundo rojo, pronto verás cómo se alza en el horizonte una inmensa muralla de polvo y arena. Quizá pienses que esta tormenta de polvo es parecida a las que vemos en la Tierra, y no tengas ni idea de que está a punto de crecer tanto que su densa nube no se tragará solo una región, ni siquiera un continente, sino todo el planeta. Esta supertormenta, que lo cubre todo, aparece en Marte aproximadamente cada 3 años marcianos, es decir, cada 5 años y medio terrestres. Su polvo asfixiante puede tapar la luz solar durante semanas o incluso meses y supone un enorme desafío para cualquier tecnología que enviemos allí. Si algún día queremos establecer una colonia en el planeta rojo, esto es algo que tendremos que saber manejar sí o sí. Y el problema es que a día de hoy seguimos sin entender del todo cómo y por qué se forman estas tormentas. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras exploramos lo que sí sabemos sobre las características, mecanismos e impactos de las supertormentas de polvo marcianas y lo que cualquier ser humano debería tener en cuenta si quiere sobrevivir a una de ellas. Marte no siempre tuvo que enfrentarse a tormentas de polvo del tamaño de un planeta. Aunque hoy es un mundo árido y desolado, en su día tuvo una atmósfera densa, lo bastante cálida como para permitir la existencia de agua en estado líquido. Sin embargo, a lo largo de miles de millones de años, Marte se fue secando y su atmósfera se fue perdiendo poco a poco, hasta quedar reducida a menos del 1% del volumen de la atmósfera terrestre. Pero estas tormentas de polvo no empezaron simplemente porque Marte se volviera seco. Aunque todavía no comprendemos del todo el origen de estos fenómenos, se cree que un factor clave está en la temperatura marciana. Al tener una atmósfera tan fina, a pesar de los altos niveles de CO2, Marte perdió prácticamente toda su capacidad para retener el calor. Cuando la superficie empieza a enfriarse, no hay aire suficiente para atrapar el calor que se escapa. Hasta tal punto que si estuvieras de pie en el ecuador del planeta durante el momento más cálido del día, podrías tener los pies a 23 grados y la cabeza a 0. Eso significa que entre el día y la noche se producen cambios de temperatura brutales. Ahora mismo, Marte puede alcanzar máximas de unos 27 grados Celsius y luego desplomarse hasta unos gélidos 133 grados Celsius por la noche. Estas diferencias tan extremas de temperatura generan vientos y esos vientos dan lugar a distintos sistemas meteorológicos que recorren el planeta. Pero en Marte, el clima ya no está impulsado por la lluvia ni por ciclos de agua, sino por ciclos de polvo. Y lo creas o no, el polvo desempeña un papel absolutamente crucial en este planeta. Sin él, esas tormentas que envuelven todo Marte probablemente ni siquiera se formarían. Puede que su atmósfera sea demasiado fina como para atrapar y mover el calor, pero el polvo marciano, eso ya es otra historia. Todo comienza cuando ese polvo marciano se eleva hasta la atmósfera. Y hay varios mecanismos que provocan esto. Uno de ellos son los torbellinos de polvo, o Dust Devils, que en Marte se cuentan por miles cada año, especialmente durante la primavera y el verano marcianos. Los rayos cálidos del Sol calientan el suelo, haciendo que el aire justo encima de él ascienda, mientras que el aire más frío de capas superiores desciende para ocupar su lugar. Esta combinación de corrientes opuestas genera espirales ascendentes de aire que pueden alcanzar cientos de metros de ancho, incluso hasta 8,5 kilómetros de altura, aunque la mayoría son mucho más pequeños. Pero independientemente de su tamaño, estos remolinos recorren los interminables desiertos marcianos, aspirando polvo del suelo y lanzándolo hacia la atmósfera, dejando a su paso una estela de cielos levemente oscurecidos. Se cree que este proceso contribuye a mantener una especie de niebla constante de polvo en suspensión que flota de forma permanente en la atmósfera de Marte. Aunque sin duda es el mecanismo más llamativo, no es el más común. Mucho más frecuente es algo más simple. El viento, que al desplazarse sobre la superficie polvorienta del planeta, activa un proceso conocido como saltación. Lo curioso es que levantar polvo en Marte no es tan fácil como podrías pensar. Las partículas pequeñas son sorprendentemente difíciles de poner en el aire, ya que tienden a pegarse entre sí por efecto de la electricidad estática.
similar a como ocurre con algunos plásticos de embalaje, por ejemplo los embalajes de cacahuete. Así que necesitan una buena cantidad de impulso para empezar a moverse. Lo paradójico es que las partículas más grandes, los granos de arena, son, en realidad, más fáciles de mover con el viento, porque sufren menos esa cohesión. Por eso son estos granos más grandes los que se levantan primero con las ráfagas de viento, desplazándose pequeñas distancias. Pero como al final son demasiado pesados para mantenerse en el aire, vuelven a caer. Y cuando impactan contra el suelo, esa fuerza ayuda a romper la cohesión entre las partículas más finas, y eso sí que consigue que el polvo más ligero se eleve. Una vez en el aire, la cosa cambia. La baja gravedad de Marte hace que ese polvo pueda quedarse flotando en la atmósfera durante muchísimo tiempo, semanas, incluso meses. Y eso es más que suficiente para empezar a desencadenar la formación de tormentas. Porque a diferencia del aire fino que las rodea, las partículas de polvo son especialmente buenas absorbiendo el calor del Sol. Cuando el Sol calienta el polvo en suspensión en la atmósfera, esas diminutas partículas actúan como pequeños radiadores, liberando lentamente el calor acumulado en el aire que las rodea, un calor que, de no ser por ellas, habría seguido su camino hasta la superficie. Esto hace que la atmósfera cercana se caliente mucho más de lo normal. El aire caliente tiende a subir, pero ahora lo hace a una escala mucho mayor que en los simples remolinos de polvo de antes. Ese aire ascendente necesita ser reemplazado, así que el viento comienza a fluir desde los lados para llenar el vacío que deja al subir. ¿Y qué ocurre? Que ese viento alimenta aún más el proceso. Más viento significa más saltación, más partículas levantadas y, por tanto, más polvo en la atmósfera. Y cuanto más polvo hay flotando, más se calienta la atmósfera. Al final, todo este proceso se descontrola y lo que comenzó como una simple corriente de aire se convierte en una tormenta regional de polvo. La buena noticia es que a pequeña escala, una tormenta de polvo en Marte, por sí misma, no es tan peligrosa. Las ráfagas de viento alcanzan como mucho unos 97 km por hora, es decir, la mitad de la velocidad del viento en un huracán terrestre. Y aún así, eso puede ser engañoso. Debido a lo fina que es la atmósfera marciana, aunque el aire se mueva rápido, no lo notarías tanto, igual que una sola persona empuja menos que una multitud entera. Así que, pese a lo que puedas ver en algunas pelis o novelas de ciencia ficción ambientadas en Marte, las tormentas de polvo no tienen la fuerza suficiente como para volcar una nave espacial, ni siquiera para romper una antena. Eso sí, no por ello dejan de ser peligrosas. Y si no, que se lo digan a los rovers marcianos que funcionan con energía solar. Si de repente se ven cubiertos por una tormenta de polvo llena de partículas ligeramente pegajosas y electrostáticas, la cosa se complica. Poco a poco, el polvo que va depositándose sobre sus paneles solares puede bloquear la luz del Sol, y eso, literalmente, ha acabado con más de una misión enviada desde la Tierra. Y el problema no hace más que crecer cuando empezamos a hablar de tormentas a gran escala. Marte no sigue una órbita perfectamente circular. Cada año, durante la primavera y el verano del hemisferio sur, es cuando Marte está más cálido, ya que el planeta se encuentra en su punto más cercano al Sol. Por razones que todavía no comprendemos del todo, en esa época del año, las tormentas regionales de polvo comienzan a unirse, formando una supertormenta del tamaño de un continente. Es posible, claro, que simplemente haya varias tormentas activas al mismo tiempo, y que al estar cerca unas de otras, acaben fusionándose de forma natural. Pero su frecuencia y regularidad hacen que esa explicación parezca insuficiente. Al fin y al cabo, esto ocurre año tras año, casi como si siguiera un reloj interno, en cuanto las temperaturas suben lo suficiente. Y ojo, hablamos solo de tormentas del tamaño de un continente. Porque de momento, la ciencia no tiene una explicación convincente para lo que viene después: las tormentas que cubren todo el planeta. Estas tormentas globales ocurren aproximadamente una vez cada 3 años marcianos, lo que es un intervalo de tiempo lo bastante corto como para descartar los ciclos de Milankovitch como causa. Esos suelen actuar a escalas de miles o incluso cientos de miles de años. Quizá haya algún elemento dentro del ciclo del polvo que necesita recargarse, y eso tarda justo 3 años marcianos en hacerlo. La verdad, no lo sabemos con certeza. Mientras que la mayoría de tormentas de polvo en Marte duran solo unos pocos días, estas tormentas en su punto máximo pueden alargarse durante semanas.
y su impacto puede ser enorme para cualquier tecnología humana operando en el planeta. Los científicos miden la cantidad de luz solar disponible en Marte usando un parámetro llamado profundidad óptica de aerosoles, también llamada AOD por sus siglas en inglés. Este valor indica cuánta luz solar es absorbida o reflejada por las partículas contaminantes suspendidas en la atmósfera. La AOD en Marte, es decir, la profundidad óptica de aerosoles, suele rondar el 0,5. Para que te hagas una idea, los rovers como Opportunity o sondas como InSight necesitan que la AOD esté por debajo de 2 para poder cargar sus baterías solares. El humo denso de un incendio forestal aquí en la Tierra, ese que puede convertir el día en noche, puede llegar a una AOD de 7. Pues bien, estas tormentas de polvo de escala planetaria alcanzan valores de 9 a 11. Eso supone un bloqueo prácticamente total de la luz solar. En 2018, una tormenta de este tipo fue la que acabó con la misión del rover Opportunity. Sus paneles solares quedaron cubiertos de polvo y se vio obligado a entrar en modo hibernación. Sin energía suficiente para mantener activos sus sistemas de calefacción interna, las extremas variaciones de temperatura entre el día y la noche provocaron que algo esencial fallase dentro del vehículo, haciendo que éste nunca volviera a despertar. Y estas tormentas no solo suponen un problema para rovers solares. Incluso aquellos que funcionan con baterías nucleares se ven afectados, como fue con Curiosity. Las nubes de polvo son tan densas que llegan a bloquear las comunicaciones entre la superficie y la Tierra, lo que obliga a los científicos a simplemente esperar hasta que pase la tormenta. Pero eso no es todo. Incluso los satélites en órbita pueden verse afectados. El calor liberado por esas colosales cantidades de polvo en suspensión provoca una expansión de la atmósfera, tanto que algunas capas llegan a interferir con las órbitas de los propios satélites. Los satélites tienen que gastar precioso combustible para hacer correcciones de órbita y evitar que la resistencia atmosférica los haga caer, literalmente, fuera del cielo marciano. Si alguna vez un humano quiere asentarse en Marte, tendrá que encontrar la manera de superar todos estos problemas. Los asentamientos que dependan solo de la energía solar no sobrevivirían a estas tormentas sin fuentes alternativas de energía. Y los humanos no somos precisamente muy amigos de temperaturas tan gélidas. Además, perder la comunicación con nuestros satélites durante esas semanas nos dejaría aislados y vulnerables. Tendríamos que ser bastante autosuficientes, porque si algo va mal mientras sopla la tormenta, no habría forma de pedir ayuda. Aún así, con el tiempo estas tormentas se autodestruyen. Al bloquear tanta luz solar, la superficie deja de calentarse lo suficiente para crear esos vientos ascendentes que levantan dicho polvo. Sin polvo elevándose, la tormenta se queda sin combustible y se va apagando poco a poco. Y la calma vuelve al planeta rojo. Todo queda en silencio otra vez. Los rovers que hayan sobrevivido salen del modo hibernación y retoman su trabajo científico ahora que las comunicaciones con la Tierra se han restablecido. Hasta 2023 hubieron 3 rovers activos en Marte: los estadounidenses Curiosity y Perseverance y el chino Shurong. De los 3, Shurong es el único que depende de paneles solares para funcionar. Así que tendrá que andarse con mucho ojo. La última supertormenta detectada antes de la llegada de esos rovers fue en 2018. Teniendo en cuenta que estas ocurren en promedio cada 5 años y medio terrestres, la siguiente podría estar a la vuelta de la esquina. Un poco de viento comenzará a soplar, algo de polvo se empezará a levantar y el ciclo volverá a empezar. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.